Te han programado para creer en la bondad inherente del universo, en la justicia que siempre encuentra su camino y en la recompensa inevitable para aquellos que juegan limpio. Es una mentira, una fantasía peligrosa que te deja expuesto, vulnerable, un cordero entre lobos. Observa a tu alrededor, quienes ascienden, quienes controlan su destino y doblegan voluntades. No son los que siguen cada regla o se aferran a una moralidad rígida. Son aquellos que comprendieron una verdad brutal y milenaria. Existe una filosofía, oscura y despiadada, que el poder ha susurrado a los oídos de los grandes estrategas, los líderes y los conquistadores de la historia. Es la sabiduría de Niccolò Machiavelli, el hombre que desveló la verdadera naturaleza del poder, la astucia necesaria y la fuerza ineludible. Él te enseñará que jugar limpio no es un camino hacia la victoria, sino una receta segura para el fracaso en un mundo que no distingue entre moral y aniquilación. Mientras otros se ahogan en sus principios y se lamentan de la injusticia, tú te levantarás. Deja de ser la pieza en el tablero de otros. Este conocimiento no es una invitación a la tiranía, sino una armadura contra ella, una herramienta para proteger lo tuyo y forjar tu camino en un terreno hostil. Es la lección de que debes ser tan flexible como el zorro y tan fuerte como el león, sabiendo cuándo y cómo desplegar cada faceta. Este video desmantelará tus ingenuas creencias y te equipará con las verdades más crudas sobre el poder, el engaño, la fuerza y la supervivencia. Aprenderás a navegar la realidad efectiva, no la fantasía de lo que debería ser. Prepárate para abandonar la ilusión de la inocencia y abrazar el pragmatismo que forja imperios personales. Es hora de dejar de jugar limpio. Para el lobo que llevas dentro, escribe en los comentarios: me niego a ser una víctima. Lección número 1. El espejismo de la equidad recíproca. Tu creencia en la equidad, en el balance natural de dar y recibir, es una de las ilusiones más peligrosas que te han inculcado. Es el espejismo que te ha llevado a extender la mano una y otra vez, esperando una reciprocidad que rara vez llega y una justicia que rara vez se impone. La realidad es cruda. La mayoría de los individuos operan desde un egoísmo fundamental, buscando maximizar su propio beneficio, y tu buena fe es, a menudo, vista como una debilidad, una oportunidad para ellos, no una invitación a la cooperación. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has actuado con rectitud, has sido leal, has ofrecido tu ayuda desinteresada, solo para ver cómo aquellos a quienes extendiste la mano te traicionaron, te utilizaron o simplemente te ignoraron cuando necesitaste su apoyo? ¿Cuántas veces tus principios te han dictado jugar limpio, mientras otros, sin ningún escrúpulo, te han pasado por encima sin mirar atrás, arrebatándote lo que creías merecer? Recuerda ese proyecto en el trabajo donde pusiste horas extras, puliste cada detalle y presentaste una idea brillante, solo para que un compañero, con apenas una contribución mínima, se atribuyera el mérito frente a la gerencia, escalando posiciones mientras tú seguías en el mismo lugar. O quizás, tu jefe te prometió un ascenso o un aumento salarial que jamás llegó, posponiéndolo indefinidamente bajo la excusa de la lealtad o el momento adecuado, mientras él o ella sí recibía sus propias bonificaciones sin titubear. ¿Y qué hay de tu círculo social o familiar? Ese amigo al que siempre escuchaste, apoyaste en sus peores momentos, incluso prestándole dinero o cubriéndole la espalda, y luego, cuando tú te encontrabas en una dificultad, brilló por su ausencia, o peor aún, te criticó a tus espaldas, divulgando confidencias. O tal vez, en tu propia familia, has sido el pilar de apoyo emocional o económico, el que siempre cede para mantener la paz, solo para ser manipulado o dado por sentado cuando intentas establecer tus propios límites o defender tus intereses legítimos en una discusión de herencia o en un negocio familiar. La verdad incómoda es que muchos valorarán su propio avance por encima de cualquier acuerdo tácito de equidad. Tu expectativa de un trato justo, de una recompensa proporcionada a tu esfuerzo o tu bondad, es la ingenuidad que te hace vulnerable. No se trata de que el mundo deba ser así, sino de que el mundo es así. Ignorar esta realidad te condena a la frustración y al resentimiento. Maquiavelo lo entendió con una claridad brutal, despojando la naturaleza humana de todo adorno moral. De los hombres se puede decir generalmente esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Esta no es una condena, es una observación táctica. Si construyes tu estrategia personal y profesional basándote en la premisa de que los demás son buenos o justos, estás operando en una fantasía, dejando tu destino al capricho de voluntades ajenas, a menudo malévolas. El fair play es un ideal que pocos practican cuando hay algo en juego. Tu honestidad puede ser explotada.
Tu lealtad puede ser malinterpretada como sumisión, tu generosidad como debilidad. Aferrarse a la idea de que la vida debe ser equitativa no te protege, te expone, te paraliza, te impide reaccionar con la astucia necesaria, con la fuerza que tu situación requiere. Lección número 2. La parálisis de principios rígidos. Tus principios, tus férreas convicciones sobre lo que es correcto, justo o moral, son a menudo tu mayor debilidad. Has sido condicionado a creer que la integridad inquebrantable es una virtud que siempre será recompensada, que tu adhesión a un código ético personal te protegerá y te elevará. Es un autoengaño devastador. En un mundo donde la mayoría opera sin tales restricciones, tus principios rígidos no son un escudo, sino una camisa de fuerza que te impide actuar, adaptarte y, en última instancia, prevalecer. La psicología es simple y brutal. Al aferrarte a un conjunto estricto de reglas internas, te niegas la flexibilidad necesaria para navegar una realidad caótica y, a menudo, amoral. Te dices a ti mismo que nunca mentirías, nunca manipularías, nunca jugarías sucio, incluso cuando otros lo hacen sin pestañear. Esta autoimposición te condena a operar en desventaja. Te paraliza en momentos críticos, forzándote a elegir entre tu ideal de lo correcto y tu supervivencia o avance. ¿Crees que el mundo te recompensará por tu pureza moral mientras tus rivales te devoran? Esa es la fantasía de un cordero esperando clemencia del lobo. Piensa en tu entorno profesional. Eres un empleado diligente, competente, que cree en el mérito y la transparencia. Siempre entregas informes impecables, respetas cada procedimiento y nunca te atribuyes el trabajo de otro. Creíste que tu excelencia técnica hablaría por sí misma. Pero mira a tu alrededor. ¿Ves a ese compañero que, quizás con menos talento, sabe exactamente cómo gestionarse hacia arriba? Ese que estratégicamente omite detalles inconvenientes, se adueña sutilmente de ideas ajenas cuando la oportunidad se presenta y siempre está en la oficina del jefe alineando estrategias, que en realidad son movimientos de ajedrez personal. Tú, con tus principios, te niegas a venderte o a jugar a la política de oficina. Te pareció deshonesto, sucio. ¿Y cuál es el resultado? Él asciende, obtiene el proyecto deseado, mientras tú, el honesto, el recto, te quedas estancado, frustrado y resentido, con tu mérito sin reconocer. Tu parálisis de principios te costó el ascenso, la visibilidad y el poder de influir. Tu integridad, al no ser adaptada a la realidad del campo de batalla, se convirtió en tu mayor obstáculo. ¿O qué tal en una negociación crucial? Digamos que estás negociando la compra de un automóvil. Tus principios te dictan que debes ser completamente honesto sobre tu presupuesto máximo, tu urgencia y tu disposición. Crees que la buena fe llevará a un trato equitativo. El vendedor, por su parte, no tiene tales escrúpulos. Él manipulará la información, exagerará la demanda, creará una sensación de escasez y te presionará emocionalmente. Él no juega según tus reglas morales autoimpuestas. ¿Quién crees que saldrá victorioso de esa mesa de negociación? Aquel que está dispuesto a mentir estratégicamente sobre su interés, a simular indiferencia o a retirarse, aunque no sea su intención real, para obtener una ventaja. Tú, al apegarte a la verdad absoluta, te conviertes en un blanco fácil, revelando todas tus cartas a un oponente que ya te está engañando. La adherencia inflexible a un código moral que el mundo no comparte es una receta para el victimismo. Te convierte en un mártir autoimpuesto, sacrificando tus intereses por ideales que solo tú pareces sostener. No se trata de abandonar toda moralidad, sino de entender que la moralidad es un lujo que no siempre puedes permitirte en la arena de la competencia y el poder. Tu pureza te dejará vulnerable, tu inflexibilidad te hará rígido y fácil de romper. Maquiavelo, con su fría lupa sobre la humanidad, lo sentenció sin rodeos: el que desea ser bueno en todo, tiene que ir a la ruina rodeado de tantos que no son buenos. Es una advertencia, no una sugerencia. Si insistes en ser el único faro moral en un mar de pragmatismo, serás consumido por las olas. La elección no es entre ser bueno o malo en un sentido absoluto, sino entre ser efectivo o irrelevante, entre proteger tu posición o ser aplastado por aquellos que no tienen tus inhibiciones. Tu capacidad para ser flexible, para doblar, no romper, tus propios principios en función de la necesidad y la realidad del momento, es la verdadera marca de un superviviente. Es reconocer que el mundo no se ajustará a tus ideales. Eres tú quien debe ajustarse al mundo para dominarlo. La moral es un mapa, pero la realidad es el terreno.
Y si el mapa no coincide con el terreno, el mapa te llevará a un precipicio. Este es el primer paso para desmantelar tus fantasías. Es hora de dejar de pedirle al mundo que juegue limpio contigo. Es hora de dejar de ser el bueno para ser el efectivo. Lección número 3. La lente cínica, despojar la realidad de su velo. Tu tercera herramienta, una que te permitirá navegar el lodazal de las interacciones humanas sin ahogarte en ingenuidad, es la capacidad de aplicar una lente cínica a cada situación. No te hablo de un cinismo emocional, de una amargura que te consuma, sino de un cinismo táctico, una disciplina mental que despoja la realidad de sus velos, de sus falsos disfraces, para revelarte la verdad efectiva. Has sido entrenado a ver el mundo a través de un filtro de buenas intenciones, de justicia supuesta y de relatos edulcorados. Ese filtro es tu enemigo. Es el cristal distorsionado que te impide ver las motivaciones reales, las agendas ocultas, las debilidades y las fortalezas, tanto tuyas como de los demás. La psicología detrás de esta lente es sencilla, aunque brutal. La mayoría de los seres humanos operan, consciente o inconscientemente, movidos por el autointerés, el miedo, la ambición, la necesidad de control o la inseguridad. Pocos actúan por pura bondad desinteresada, y aún menos lo harán de forma consistente cuando sus propios intereses estén en juego. Tu tarea no es juzgar esta realidad, sino observarla sin sentimentalismos, como un cirujano observa un cuerpo, identificando los órganos, sus funciones y sus patologías, antes de decidir cómo intervenir. ¿Estás dispuesto a ver la humanidad tal como es, no como te gustaría que fuera? A levantar el velo de la cortesía y la moralidad superficial para ver el esqueleto desnudo de las motivaciones? Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has enfrentado a un jefe que parece cambiar de opinión constantemente, te da tareas ambiguas y luego te castiga por no cumplir expectativas que nunca fueron claras? Tu primera reacción, tu filtro habitual, te lleva a pensar, quizás está estresado, no me expliqué bien, es un mal comunicador, o tal vez es una prueba para ver mi resiliencia. Tu moralidad y tu deseo de ser un buen empleado te impulsan a redoblar esfuerzos, a ser más comprensivo, a buscar el lado positivo. Te aferras a la idea de que su intención es buena, solo que su método es deficiente. Ahora, quítate esas gafas de ingenuidad. Aplica la lente cínica. Despoja esa situación de todas las buenas intenciones autoimpuestas. ¿Qué ves realmente? Ves a un individuo que, quizás por inseguridad, evita dar directrices claras para poder culpar a otros si las cosas salen mal. O quizás, es un juego de poder deliberado para mantenerte desequilibrado, para evitar que ganes demasiada confianza o autonomía, o para justificar un futuro despido si es necesario. Puede que esté creando una atmósfera de incertidumbre para que todos estén demasiado ocupados defendiéndose como para desafiar su autoridad. No es sobre ti, ni sobre tu desempeño, es sobre su propio control, su miedo o su ambición. Al ver esto con claridad, sin el velo de la buena fe, tu estrategia cambia radicalmente. Ya no buscas complacer o entender, buscas protegerte, documentar o incluso anticipar su próximo movimiento. Maquiavelo, ese maestro del realismo político, no dejó lugar a dudas sobre la necesidad de esta visión desapasionada. Quien deja lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende más bien su ruina que su salvación. Esta frase no es una invitación a la inmoralidad, sino una exigencia de objetividad. Si te aferras a la fantasía de cómo deberían comportarse las personas, ignorando cómo realmente se comportan, te condenas a ser un juguete en sus manos. Te condenas a la frustración y a la derrota. La lente cínica no te hace cruel, te hace preciso. Te permite ver la jugada antes de que se complete, detectar la manipulación antes de caer en ella, y entender las verdaderas palancas de poder en cualquier interacción. Te dota de la frialdad necesaria para tomar decisiones basadas en la realidad, no en ilusiones. No es cuestión de creer que todos son malvados, sino de asumir que el autointerés es una fuerza potente y universal, y que la moralidad es un lujo que pocos pueden o quieren permitirse cuando hay algo valioso en juego. Al despojar la realidad de sus capas emotivas y morales, adquieres una claridad brutal, una visión táctica. Esta visión, este discernimiento, es lo que te permitirá anticipar, planificar y actuar con una astucia que tus oponentes, cegados por sus propias fantasías o por el velo de la convención, jamás esperarán. Es el primer paso para no solo defenderte, sino para trazar tu propio camino de influencia. Lección número 4. El ingenio del zorro, la maña como estrategia superior. El ingenio del zorro no es una virtud que te enseñen en la escuela,
pero es una lección que la supervivencia te exige aprender. La astucia, la maña, la capacidad de manipular sutilmente, de desviar la atención, de crear una ilusión. Estas no son debilidades morales, sino herramientas estratégicas de primera línea. Mientras la ingenuidad te dicta la confrontación directa, el zorro te susurra que el camino más efectivo a menudo es el indirecto, el velado. Se trata de cómo la percepción pública es una maleza que puedes podar y moldear a tu antojo, convirtiendo tu imagen en un arma o en un escudo. La eficacia de la astucia reside en una verdad psicológica fundamental. Los humanos son criaturas de hábitos y expectativas. Esperan sinceridad, esperan transparencia y esperan que los demás se comporten dentro de los límites convencionales. Al operar fuera de esas expectativas, al usar la sutileza del engaño o la manipulación indirecta, te conviertes en un agente impredecible, capaz de desarmar a tus oponentes antes de que incluso sepan que están en una batalla. Esto es inteligencia, no maldad. Estás utilizando las debilidades cognitivas y emocionales de los demás, su tendencia a la confianza, su pereza mental para buscar segundas intenciones, su apego a las narrativas superficiales para tu propio beneficio. La habilidad de moldear relatos y presentar una imagen que dista de la realidad ha sido el secreto de innumerables líderes y estrategas. ¿Crees que las grandes victorias se consiguen con fuerza bruta y honestidad descarada? La historia te dirá que la mente que engaña con maestría es a menudo más poderosa que el brazo que golpea. Imagina la política de oficina. Aspiras a un puesto de liderazgo. Un colega, igualmente cualificado, es tu rival. Tu inclinación natural te dictaría demostrar tu valía con trabajo arduo y resultados impecables. Pero el zorro sabe que eso no es suficiente. En lugar de confrontar o difamar directamente, lo cual podría volverse en tu contra, el zorro opera con sutileza. En conversaciones casuales con otros o con superiores, puedes plantar semillas con preguntas inocentes. ¿Crees que, nombre del colega, maneja bien la presión de liderazgo? Es bueno en detalles, pero su reactividad bajo estrés podría ser un riesgo, ¿no crees? O, en una junta, elogias la contribución de tu rival, pero luego presentas una mejora sutil que eclipsa su propuesta original, haciendo la tuya parecer la solución más innovadora. Te aseguras de que tu contribución sea el motor del éxito, no solo por lo que haces, sino por cómo enmarcas lo que haces y lo que hacen los demás. El zorro no ataca de frente, socava el terreno de su oponente, debilitándolo sin que éste lo perciba, o lo posiciona de forma que tu brillo lo eclipse. Tu colega, cegado por su fe en la justicia y la transparencia, no verá el golpe venir hasta que el ascenso sea tuyo. Tu reputación de buen compañero permanece intacta, mientras tu rival se pregunta cómo fue superado. Así, la maña controla la narrativa y tu ascenso. Maquiavelo, con su visión penetrante de la naturaleza humana, lo resumió de manera lapidaria. Es necesario, pues, que el príncipe sepa ser zorro para conocer las trampas, y león para espantar a los lobos. Esta es la esencia. No te está pidiendo que te conviertas en un embustero patológico, sino que desarrolles una agudeza mental que te permita leer entre líneas, anticipar jugadas y, si es necesario, emplear la astucia como tu principal arma defensiva y ofensiva. El zorro no es el animal más fuerte, pero sobrevive donde el león, con su fuerza bruta, caería en una trampa. Tu capacidad para ser escurridizo, para desorientar, para jugar con las percepciones y las expectativas de los demás, es lo que te otorgará una ventaja decisiva en la mayoría de las batallas de la vida. Te permitirá alcanzar tus objetivos sin un desgaste excesivo de energía, evitando confrontaciones directas que podrían ser más costosas. Sin embargo, no te engañes, la maña y la sutileza, por muy potentes que sean, tienen sus límites. Habrá momentos en que la habilidad de desviar la atención o manipular una percepción no será suficiente. Habrá muros que solo la fuerza bruta podrá derribar, o situaciones donde la amenaza explícita de un poder superior será el único lenguaje que tus oponentes entenderán. Lección número 5. El rugido del león, la fuerza como argumento final. Y en esos momentos, cuando la astucia del zorro se muestra insuficiente, cuando la sutileza ha sido malinterpretada como debilidad o simplemente ignorada, es cuando debes evocar el poder más primario y elemental, la fuerza. No me refiero a la violencia física en la mayoría de los casos, sino a la manifestación inquebrantable de tu voluntad, la imposición de consecuencias, el rugido que establece límites y exige obediencia. La psicología es despiadadamente clara, muchos solo respetan el poder que se hace sentir, las líneas que son defendidas con rigor. El ser humano, por naturaleza, buscará las fisuras en tu armadura, explorará tus límites,
y si no encuentra resistencia firme, avanzará sin escrúpulos. Tu pasividad, tu renuencia a ser el león cuando la situación lo demanda, no será vista como virtud, sino como una invitación al caos, a la transgresión continua de tus derechos y tu espacio. Es el momento de la autoridad incuestionable, de la acción decisiva que pone fin a la ambigüedad y al desafío. Piensa en un rebaño donde el pastor duda en reprender al perro desobediente, la disciplina se disuelve, el orden se quiebra. O en una selva donde el león, el depredador supremo, vacila en mostrar su poder. Los demás carnívoros, y hasta las presas más pequeñas, probarán su fortaleza, socavarán su dominio. La fuerza no es el primer recurso, pero es el último y el más efectivo argumento cuando todo lo demás ha fallado para proteger lo que es tuyo y asegurar tu autoridad. Considera una situación familiar, una de esas disputas por una herencia o un negocio familiar donde la emoción y las viejas dinámicas suelen enturbiar la razón. Has intentado la vía del zorro, la negociación diplomática, la búsqueda de puntos en común, la mediación, incluso ceder en aspectos menores para mantener la paz. Has presentado argumentos lógicos, has sido paciente con las manipulaciones emocionales de algún familiar controlador que busca una ventaja desmedida, o de ese pariente que siempre se ha aprovechado de la buena voluntad ajena. Tu flexibilidad y tu buena fe fueron tomadas como vacilación, como una señal de que podías ser empujado más allá. Tus llamados a la equidad fueron ignorados, tus límites tácitos, pisoteados. El resultado, frustración, resentimiento y la inminente pérdida de lo que te corresponde. En ese punto, la astucia por sí sola es inútil. Es hora de que el león despierte. Esto significa pasar de la petición a la exigencia, del argumento a la imposición. Significa, quizás, consultar a un abogado y, sin sentimentalismos, presentar una propuesta legal firme con un plazo inamovible, dejando claro que, de no acatarse, seguirán acciones legales. O, si se trata de un negocio familiar, establecer condiciones contractuales estrictas y, ante cualquier incumplimiento, activar las cláusulas de penalización o incluso iniciar el proceso de disolución, sin titubear. Puede significar, en las relaciones personales, cortar radicalmente el contacto con el familiar manipulador o establecer un ultimátum inquebrantable sobre ciertos comportamientos. No hay espacio para la discusión, solo para la consecuencia. El mensaje es claro, tus límites no son negociables. Tu voluntad no será doblegada. Maquiavelo, con su habitual y brutal honestidad, ya lo sentenció: los hombres son menos escrupulosos en ofender al que se hace amar que al que se hace temer, porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que encuentran ocasión de provecho para ellos, pero el temor es un miedo al castigo que no los abandona nunca. Comprende que no es una invitación a ser odiado, sino a ser respetado hasta el punto de que la idea de desafiarte sea desalentadora. La fuerza bien aplicada, o la amenaza creíble de ella, no es agresión gratuita, sino una herramienta de protección y establecimiento de orden. Es el último recurso, sí, pero es un recurso indispensable que te permite asegurar tu posición, tus recursos y tu tranquilidad cuando la persuasión y la astucia han fracasado. El zorro te enseña a navegar, a esquivar, a desorientar. El león te enseña a defender, a dominar, a imponer. Ninguna de estas facetas, por sí sola, es la respuesta completa. Ignorar la necesidad de una, mientras te aferras rígidamente a la otra, es invitar al fracaso. La sabiduría reside en conocer la verdadera naturaleza del terreno que pisas y la esencia de aquellos con quienes interactúas. La supervivencia y la victoria se tejen con la flexibilidad de adaptar tu piel, tu estrategia, a cada circunstancia. Lección número 6. La flexibilidad calculada, virtudes al servicio de la necesidad. Has sido adoctrinado con la idea de que la autenticidad es una virtud suprema, que debes ser tú mismo en todo momento, que la coherencia de tu carácter es una fortaleza innegociable. Te han convencido de que un yo fijo, inmutable, es la clave para la confianza y el respeto. Es una trampa, una restricción autoimpuesta que te condena a la irrelevancia en un mundo que no premia la rigidez, sino la adaptabilidad. Tu verdadera fuerza no reside en una identidad monolítica, sino en tu capacidad de ser un camaleón táctico, un actor maestro que ajusta su papel, su virtud, a las exigencias despiadadas de cada escenario. La psicología es clara y brutal. La naturaleza humana no es estática, es un espectro de comportamientos y cualidades. Creer que debes proyectar una única faceta de tu personalidad, una que se ajuste a un ideal moral predefinido, es negarte a ti mismo el arsenal completo de herramientas que posees.
Al igual que un actor de método no solo interpreta un personaje, sino que se convierte en él, tú debes ser capaz de invocar la cualidad exacta, sea humildad, arrogancia, empatía, frialdad, generosidad o ruthlessness que la situación demande para lograr tu objetivo. La rigidez de tu yo es una vulnerabilidad que tus oponentes explotarán. Tu flexibilidad, tu capacidad de mutar, es tu escudo más potente y tu espada más afilada. ¿Te atreves a despojarte de la camisa de fuerza de una identidad fija para convertirte en lo que necesitas ser? Piensa en tu carrera profesional. ¿Estás en la cúspide de una negociación salarial vital o buscando un ascenso? ¿Te has preparado para ser analítico, lógico, presentando hechos irrefutables? Pero te encuentras con un jefe que valora más la visión y el liderazgo inspirador, o un gerente de recursos humanos que responde a narrativas emocionales y compromiso personal. Si te aferras rígidamente a tu identidad de analista de datos, serás percibido como limitado, falto de la visión necesaria para el siguiente nivel. Pero el individuo astuto, el que aplica la flexibilidad calculada, entiende que debe transformarse. Ante el jefe, se convierte en el estratega audaz, el visionario, el que habla de futuro y de impacto global, aunque por dentro esté calculando cada detalle. Luego, frente a recursos humanos, es el empleado leal, el que ha crecido con la empresa, el que valora la oportunidad por encima de todo, sin dejar de lado su valor económico. Incluso podría ser el compañero colaborador para su equipo, pidiendo su apoyo, mientras en la junta de directores se convierte en el líder decisivo que toma crédito por los éxitos y desvía las críticas con maestría. Tu capacidad para ser uno u otro, para adoptar la virtud que cada interlocutor espera o necesita ver, te permite manipular la percepción y te posiciona para el éxito. Si te presentas siempre como el mismo, te vuelves predecible, y lo predecible es controlable. Tu verdadera personalidad es una carga si te impide ser efectivo. Maquiavelo, con su cruda comprensión de la supervivencia política, te lo advirtió. Un príncipe, por tanto, para conservarse, debe aprender a no ser bueno, y a practicarlo o no, según la necesidad. No es un llamado a la maldad gratuita, sino a la eficiencia. La bondad o cualquier otra virtud es una cualidad a ser desplegada tácticamente, no una bandera inmutable. La necesidad, no un código moral rígido, es tu único guía. Si ser bueno te perjudica, abandona esa máscara. Si ser clemente te debilita, sé implacable. Si la honestidad te expone, aprende el arte de la disimulación. No se trata de qué eres, sino de qué necesitas ser para prevalecer. Esta es la lección final. Tu mayor herramienta es tu plasticidad, tu capacidad de transformarte, de adoptar la virtud que sirva a tu propósito en un momento dado. La persona que eres hoy, con sus principios y sus yo fijo, es una construcción que puedes deconstruir y reconstruir a voluntad. Esta capacidad de metamorfosis táctica no es una renuncia a tu esencia, sino su máxima expresión. Es la prueba de que ya no eres un peón reaccionando al entorno, sino el maestro que lo moldea. Lección número 7. El legado del realista, la autonomía forjada en la realidad. Esta lección final no es una teoría, es una exigencia. Es el punto donde todo lo aprendido converge en una única, ineludible verdad. Tú eres el arquitecto de tu propio destino, y nadie más. Has desmantelado la ilusión de la equidad, has liberado tus principios de la rigidez paralizante, has entrenado tus ojos con la lente cínica para ver la realidad efectiva, has afilado tu ingenio como el zorro y has fortalecido tu voluntad para rugir como el león, adoptando la flexibilidad calculada de quien sabe que las virtudes son herramientas, no dogmas. Ahora, el legado de esta sabiduría es tu autonomía, forjada en la realidad más cruda. La psicología detrás de esta consolidación es una llamada a la responsabilidad radical. Mientras la mayoría de la gente busca excusas, culpando al sistema, a su jefe, a su pareja, a sus amigos, a su familia, a la mala suerte o a la injusticia de la vida por sus resultados, tú ya no tienes ese lujo. Has visto el juego. Sabes que el mundo no se rige por un código moral divino, sino por dinámicas de poder, interés propio y supervivencia. Lamentarte de cómo deberían ser las cosas es el camino más rápido hacia la victimización y la impotencia. Cada vez que señalas con el dedo hacia afuera, cedes un fragmento de tu propio poder, te conviertes en un peón a merced de fuerzas que no controlas. El realismo maquiavélico te arrebata esa cómoda ilusión. Te exige que mires hacia adentro, que asumas la agencia total sobre tu vida. Tu éxito o tu fracaso no son el resultado de la benevolencia o malevolencia externa, sino de tu astucia, tu fuerza, tu preparación y tu decisión de actuar.
¿Cuántas veces has escuchado o te has dicho a ti mismo, es que mi jefe es un déspota, la política de la empresa es tóxica, nunca me valoran por mi trabajo honesto? Piensa en esa situación en tu entorno profesional, ese ascenso que nunca llegó, ese proyecto que te asignaron a regañadientes, esa voz que no fue escuchada en la junta. Tu primera reacción pudo ser la frustración, el resentimiento, la queja. Quizás te consolaste pensando que al menos eres honesto o no te rebajarás a sus juegos. Pero el resultado es ineludible, sigues estancado. Otros, quizás menos capaces pero más pragmáticos, avanzan. Tu creencia en la justicia de la meritocracia, tu negativa a ver las dinámicas de poder y a jugar con la flexibilidad que la situación demandaba, te condenaron a la inacción. Te convertiste en un mártir de tus propios ideales, mientras la realidad te pasaba por encima. Ahora, con las lecciones de Maquiavelo grabadas en tu mente, tu perspectiva cambia radicalmente. Ya no es mi jefe es un déspota, sino qué estrategia debo emplear para neutralizar su despotismo o usarlo a mi favor. Ya no es la política de la empresa es tóxica, sino cómo puedo navegar esta toxicidad para asegurar mi posición y mis objetivos. Ya no eres una víctima del entorno, sino un estratega consciente que identifica los obstáculos y despliega las herramientas adecuadas para superarlos. Es la diferencia entre ser una hoja arrastrada por el viento y ser el viento mismo, decidiendo la dirección. Maquiavelo, con su fría y brutal lógica, sabía que la verdadera soberanía comienza con la autoposesión. Él lo dijo, la mitad de nuestras acciones son gobernadas por la fortuna, la otra mitad, o casi, por nosotros mismos. Esta no es una declaración de fatalismo, sino una clarísima llamada a la acción. Si la fortuna gobierna la mitad, es tu sagrada y despiadada tarea dominar la otra mitad, la que sí puedes controlar. Negarte a ejercer esa mitad de control, a desplegar todas tus capacidades, astucia, fuerza, adaptabilidad, es la verdadera debilidad. Es abdicación. Es permitir que la fortuna, y peor aún, la voluntad de otros, determine tu existencia. El legado del realista no es la crueldad por la crueldad misma, sino la libertad definitiva. Es la libertad que proviene de la plena conciencia de la realidad, despojada de sentimentalismos y de ilusiones reconfortantes. Es la libertad de actuar, de decidir, de moldear tu propio camino sin las cadenas de principios rígidos o la espera pasiva de una justicia que rara vez llega. Es el control que adquieres al dejar de reaccionar al mundo y comenzar a actuar sobre él. Es la máxima expresión de la autonomía personal, dejar de ser una pieza en el tablero de ajedrez y convertirte en el jugador, con la visión estratégica necesaria para mover a tus propias piezas y a las de los demás. Has cruzado el umbral del conocimiento. La verdad se ha revelado en su forma más cruda y potente. Este realismo, esta mirada desapasionada sobre el juego del poder, no es una invitación a la oscuridad, sino un faro que ilumina el camino hacia tu propia soberanía. Ya no hay vuelta atrás para el cordero que fuiste. Ahora, debes sellar tu compromiso con la verdad. Hemos desmantelado la farsa de la equidad recíproca, rompiendo las cadenas de principios rígidos que te paralizaban. Has aprendido a ver el mundo a través de la lente fría de Maquiavelo, despojado de sentimentalismos y falsas esperanzas. Hemos despertado en ti el ingenio del zorro, la capacidad de la astucia sutil y la implacable fuerza del león para defender tu voluntad y tus intereses. Has dominado la flexibilidad calculada, comprendiendo que tus virtudes son herramientas, no grilletes inamovibles. Y, finalmente, has abrazado la verdad más potente. Tu autonomía se forja en la realidad cruda, no en la fantasía de lo que debería ser. Ahora, la verdad se ha revelado en su forma más potente. La elección es tuya, y es irrevocable. Puedes regresar a la cómoda ignorancia, a la victimización perpetua, esperando que el mundo se adapte a tus ideales, lamentándote de la injusticia. O puedes tomar este conocimiento, esta sabiduría brutal, y convertirte en el arquitecto despiadado de tu propio destino, el amo de tu realidad. No hay término medio. ¿Eres un cordero esperando el sacrificio, o eres el lobo que forja su propio camino? ¿Qué serás? Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si has sacudido tus cimientos y te ha abierto los ojos a la verdad efectiva, demuéstralo con un me gusta ahora mismo. Suscríbete a este canal para que más verdades inquebrantables te sean reveladas, sin adornos ni concesiones. Y comparte este video con aquellos que necesitan desesperadamente dejar de ser víctimas, con quienes están listos para ver la realidad y reclamar su poder. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas lecciones te golpeó con más fuerza? ¿Qué creencia ingenua estás dispuesto a abandonar hoy,
Para siempre. Graba esto en tu mente y que sea tu mantra inquebrantable. El mundo no es justo, es un campo de batalla. Deja de jugar limpio. Sé despiadado.